Red Bull hizo una admisión notable cuando reveló sus últimas actualizaciones en su coche de Fórmula 1. Según la normativa introducida en 2022, los equipos deben revelar las nuevas piezas en un documento publicado antes del inicio de los entrenamientos libres. Inusualmente, Red Bull declaró explícitamente en este documento que una de sus nuevas piezas se inspiró en diseños de la competencia. Así pues, en un momento en el que todo el mundo busca ideas en Red Bull, este las toma de sus rivales más lentos. Y lo que es más sorprendente, Red Bull también señaló al equipo más débil de la nueva era del reglamento de efecto suelo como el primero en proponer esta idea. Así que echemos un vistazo más de cerca a qué ha copiado exactamente Red Bull, el papel que juega en ello el enfoque único de Adrian Newey y por qué no es tan fácil para sus rivales simplemente hacer lo mismo e inspirarse en el todopoderoso RB19. ¿Qué ha copiado Red Bull? Bueno, fue un detalle muy sutil, pero que confería una pequeña ventaja, porque si no, ¿para qué molestarse en hacerlo? Red Bull tenía dos mejoras en el Gran Premio de España. La primera fue un retoque en el detalle del borde del piso. Se trataba de aumentar la carga aerodinámica creada en esa zona, una pequeña modificación en el centro del borde del piso que probablemente habrá mejorado sus características, sobre todo con las alturas de rodaje más altas en las curvas de baja y media velocidad. Pero es la otra mejora la que nos interesa. Red Bull la describió como el rediseño de las esquinas superiores del difusor para aumentar su curvatura. Declaró que esto generaba un pequeño aumento de carga. En su presentación también dijo que se trataba de inspirarse en los diseños de la competencia. Esto significa la introducción de un radio ligeramente más pequeño en la esquina superior de la salida del difusor. Nuestro experto técnico Gary Anderson, el legendario diseñador del Jordan 191, sugiere que esto aumenta efectivamente el área abierta del difusor, no mucho, pero lo suficiente para marcar una diferencia. Esto podría significar un ligero aumento de la carga aerodinámica al hacer que el difusor trabaje más. Podría conllevar un mayor riesgo de que se cale, pero dado el dominio absoluto de Max Verstappen en el fin de semana del Gran Premio de España, parece que no hubo tales problemas. ¿De dónde ha sacado Red Bull esta idea? Bueno, aunque varios equipos, incluido Ferrari, tenían este tipo de diseño antes que Red Bull, en realidad Williams fue el pionero, el equipo más lento de la Fórmula 1. Es un recordatorio de que incluso el equipo de Fórmula 1 menos competitivo sigue estando repleto de gente muy preparada y capaz de innovar. ¿Cómo lo sabemos? Sencillo, el ingeniero de Red Bull, Paul Monaghan, nombró a Williams como el primero en tener este tipo de diseño el año anterior. De hecho, Williams lo tenía a principios de 2022. Entonces, ¿por qué tardó tanto Red Bull en incorporarlo? Bueno, como explica Monaghan, este tipo de ideas hay que entenderlas y refinarlas. Dice que Red Bull lo estudió varias veces y al final dio sus frutos y se ganó su lugar en el coche. Entonces, ¿cuánto gana Red Bull con esto? Bueno, no mucho, pero sí un poco. Los coches de Fórmula 1 son intrincados diseños aerodinámicos, en los que cada pieza debe trabajar en sintonía con el conjunto. Monaghan confirma que ayuda un poco, pero no es lo que más influye en lo que respecta a la carga aerodinámica. Por supuesto, todo ayuda, y Red Bull encontró la forma de hacer que algo que usó primero el último equipo de la Fórmula 1 sea útil para su todopoderoso Fórmula 1 de 2023. Cuando hablamos del diseño de Red Bull, inevitablemente pensamos en Adrian Newey. A veces se le caracteriza como un genio de la aerodinámica casi loco, generando una idea tras otra en su tablero de dibujo y lanzándolas al resto del equipo para hacer realidad su visión. Pero en realidad no es así como trabaja. Es cierto que Newey es una tremenda mina de creatividad e ideas y que sigue teniendo una gran influencia a la hora de establecer el concepto general de los coches de Fórmula 1 de Red Bull, pero no opera en el vacío y siempre está buscando inspiración. Echa un vistazo a la parrilla previa a la carrera en la mayoría de los grandes premios. Entre el ajetreo y el bullicio de los últimos preparativos se puede ver a Newey, cuaderno en mano, merodeando y echando un buen vistazo a los coches rivales. Y no solo a los de punta, sino también a los de más atrás. Puede que Newey sea un genio visionario, pero parte de su brillantez es la falta de arrogancia técnica. Busca, analiza, comprende y aprovecha cualquier idea que le guste en los coches rivales. Es su curiosidad y compromiso lo que le ha permitido estar a la vanguardia del diseño de coches de la Fórmula 1 por más de 30 años. Pero tal vez se preguntan, ¿no es ilegal copiar desde que se modificaron las normas tras el Mercedes Rosa fabricado por Racing Point en 2020? Pues sí, lo es, pero esto no es copiar. El reglamento dice que está permitido dejarse influenciar por el diseño o el concepto de un competidor.
Eso está en el artículo 17.3.3 del reglamento deportivo por si quieres echar un vistazo. La única limitación es que la inspiración solo puede tomarse de información que potencialmente debe estar disponible para todos los competidores y que solo puede obtenerse en competiciones o pruebas. En la práctica, esto significa que puedes mirar y hacer fotos, pero no puedes escanear un coche rival ni utilizar otras técnicas 3D. Por supuesto, todos los equipos hacen esto en mayor o menor medida, pero la cultura de diseño e ingeniería creada por Newey en Red Bull hace que esté abierto a nuevas ideas y dispuesto a hacer cambios siguiendo caminos tomados por otros. Llámalo humildad en el diseño o curiosidad en la ingeniería. Es una parte importante de la forma de hacer las cosas de Newey y por tanto está en el ADN de Red Bull. Como él mismo explica en su brillante libro Cómo construir un coche, cuando era un estudiante solía dibujar coches de carreras a partir de imágenes. Como él mismo dice, copiándolos a mano alzada, tratando de reproducirlos, pero también de personalizarlos, añadiendo mis propios detalles. Newey no es el único que se fija en los coches rivales. Todos los equipos estudian detalles visuales de otros coches para inspirarse e intentar integrar ideas en su propio proceso de diseño y desarrollo. Pero Newey es probablemente el mejor a la hora de estudiar una idea, analizarla y decidir si tiene alguna posibilidad de ser útil. A continuación, se necesita un equipo mucho mayor para investigar la idea e incorporarla potencialmente en el coche. Pero todo empieza con una mirada rápida. Entonces, si Red Bull puede estudiar un Williams e inspirarse en sus buenas ideas, ¿por qué no el resto puede simplemente hacer lo mismo con Red Bull y ponerse al día rápidamente? La respuesta, como suele ocurrir en un reto deportivo y de ingeniería tan complicado como es la Fórmula 1, es que es mucho más complicado que eso. Es fácil detectar diseños que están a la vista y puede ser sencillo tener una idea de lo que hay detrás de ellos, pero hacer que funcionen es otra cosa. Tenemos el ejemplo del piso del Red Bull que se reveló tras el accidente de Sergio Pérez en la sesión de clasificación en Mónaco. El nivel de detalle y complejidad de lo que podría llamarse la topografía del piso era alucinante. Incluso si se pudieran reproducir las formas en CAD, lo que no es fácil dado que la información visual es incompleta, se necesitaría un nivel de comprensión de los detalles de Red Bull para tener alguna posibilidad de hacerlo funcionar. El piso del Williams quedó al descubierto durante el fin de semana del Gran Premio de España tras el accidente de Logan Sargent en la práctica libre 3. Era sorprendentemente simple en comparación con el de Red Bull y aunque en parte se debió a que el ángulo y el enfoque no le hacían justicia, el director del equipo James Fowles admitió que Williams carece de detalles, al igual que en las zonas más visibles del coche. La razón por la que Williams no puede simplemente intentar replicar el piso del Red Bull es que, como explica Monaghan, una copia ignorante no necesariamente va a ir más rápido y tiene que integrarse. Todo es cuestión de comprensión. E incluso si puedes entender y aplicar las ideas de otros equipos, Monaghan también se refiere al desfase del proceso. Eso significa que en el tiempo necesario para inspirarse, el equipo al que estás copiando ya está al menos un paso por delante. Esta es la situación en la que se encuentra Ferrari. Su reciente cambio de concepto del pontón se inspiró en lo que vio al principio de la temporada, pero ha tardado meses en introducir su propia y modesta evolución. Como dijo el ingeniero jefe de Ferrari, Joe Clear, han tardado un par de meses en hacerlo. Monaghan incluso sugirió que no sería hasta el Gran Premio de Japón a finales de septiembre cuando podría aparecer algún tipo de piso inspirado en Red Bull. Incluso entonces, hay otro factor que limita la inspiración que se puede tomar en la arquitectura fundamental del coche. El tope de costes significa que cambiar el diseño de un chasis a mitad de temporada no es viable, mientras que no se puede revisar drásticamente la geometría de la suspensión trasera porque la caja de cambios está homologada por todo el año. Así que para inspirarse, no solo hay que ver cada uno de los detalles ocultos de lo que se intenta copiar, sino que también se requiere un profundo conocimiento para aplicarlo. Las piezas de los coches de Fórmula 1 no son modulares y no pueden injertarse unas en otras, pues deben estar totalmente integradas. Y eso no solo se refiere al desconcertante conjunto de flujos de aire que interactúan en el coche, sino a cómo interactúa con características clave como la plataforma mecánica. De ahí toda la charla sobre el diseño de la suspensión de Red Bull en la que se concentró Newey cuando se introdujeron estas nuevas normas. Inspirarse en los rivales es una cosa, pero tener la humildad, la experiencia y el rigor necesarios para averiguar si puede ser beneficioso o no para tu coche es otra cosa. Esa es una de las muchas características que hacen que Red Bull Racing tenga tanto éxito.